En este video vamos a hablar de la Euro 2024. Voy a compartir mis opiniones sobre los equipos, destacar a los mejores jugadores y hacer un breve análisis de cada grupo. Vamos a desglosar quiénes creo que serán los protagonistas de este torneo, cuáles equipos tienen más posibilidades de llegar lejos y qué jugadores podrían sorprendernos con su rendimiento. Ahora recordemos que esta Euro tiene un formato un poco extraño en el que van a entrar muchos de los terceros lugares de cada grupo a la ronda de 16. Entonces esta predicción no es definitiva. Luego muchos de estos jugadores van a jugar entre ellos para ver quién progresa, quién se salva. Evidentemente los terceros lugares van a jugar contra los primeros, contra los ganadores de grupo. Entonces van a tener aún así muy complicado pasar. No dudo que haya algún campanazo, alguna sorpresa, pero en principio estas son mis predicciones. Todavía falta evidentemente muchos espacios por llenar debido a la situación de la fase de grupos, pero eso lo comentaremos en próximos videos. Y recuerda, si te gustan estos videos, no te olvides de darle like, suscríbete, déjame aquí abajo en los comentarios tus predicciones o tus sugerencias. Y sin más por el momento, empezamos. Y vamos a empezar con la selección anfitriona, la selección de Alemania, quien cuenta con grandes nombres como Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich, entre muchos otros. Creo que Alemania es una clara candidata, así que vamos a ponerlo en semifinalistas. Creo que Alemania puede tener un gran torneo esta Eurocopa. Y siguiendo en el grupo A, vamos con la selección de Escocia, quien cuenta con jugadores como Andrew Robertson, Scott McTominay y Kieran Tierney, grandes jugadores, aunque creo que Escocia se quedará en la fase de grupos, ya que tiene un grupo muy complicado con Hungría y Suiza. Y seguimos en el grupo A con Hungría, quien tiene grandes nombres como Dominik Szoboszlai o Willy Orban. Aún así creo que no será suficiente. Creo que Hungría no va a conseguir pasar la fase de grupos en esta Euro 2024, así que continuamos con Suiza, quien sí creo que va a llegar a los octavos de final. Suiza, quien cuenta con nombres como Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri y Manuel Akanji. Además ya sabemos que Suiza suele dar un gran rendimiento en estos torneos. Seguimos con el grupo B, empezando con España, quien tiene grandes nombres como Pedri, Álvaro Morata, Rodri, entre muchos otros. Es una selección muy joven. Aún así creo que España puede llegar hasta los cuartos de final o incluso la semifinal. Creo que es una selección que tiene sus opciones de llevarse esta Euro. Seguimos en el grupo B, vamos con Croacia, quien tiene grandes nombres como el histórico Luka Modric, Ivan Perisic y Mateo Kovacic. Creo que Croacia se puede colar también hasta los cuartos de final. Creo que puede tener una gran Eurocopa. Siguiendo con el grupo B, vamos con Italia, quien creo que puede ser la selección de excepción de este torneo. Creo que tenemos que respetar las tendencias, así que Italia creo que va a jugar con mucha presión. Tiene muchos años en los que no ha conseguido conseguir los resultados que se esperan, así que vamos a poner a Italia en la fase de grupos, aún teniendo grandes nombres como Marco Verratti, Ciro Immobile, Nicolo Barella, entre muchos otros. Y siguiente vamos con Albania, quien creo que no tiene ninguna posibilidad de pasar en este grupo tan complicado con estas tres grandes selecciones históricas, así que Albania creo que se quedará en la fase de grupos. Siguiendo en el grupo C, empezando con Eslovenia, quien tiene grandes jugadores como Jan Oblak, Josip Ilicic y Benjamin Sesko. Creo que Eslovenia tiene opciones de pasar a los octavos de final, pero recordemos que esta es mi predicción y yo creo que Eslovenia se va a quedar en la fase de grupos. Y seguimos en el grupo C con la selección de Dinamarca, quien tiene nombres como Christian Eriksen, Simon Kjaer y Pierre-Emil Holberg. Vamos a poner a Dinamarca en la ronda de 16. Creo que Dinamarca tiene opciones de pasar en este grupo. Siguiendo con Serbia, quien tiene jugadores como Dusan Tadic, Milinkovic Savic y Aleksandar Mitrovic.
Creo que Serbia tiene muchas opciones de pasar a la siguiente ronda, pero solo pueden pasar 2, así que vamos a ponerlo en la fase de grupos. Y siguiendo con Inglaterra, otra selección que creo que va a ser muy decepcionante en esta Eurocopa. Ya sabemos que a los ingleses, cuando llegan estos torneos importantes, empieza el frío, entonces creo que Inglaterra no va a pasar más allá de los cuartos de final. Evidentemente esto para Inglaterra, con el plantillón que tiene, con jugadores como Harry Kane, Jude Bellingham y Raheem Sterling, sería un fracaso absoluto. Entonces creo que Inglaterra no va a ir más allá de los cuartos de final. Y pasamos al grupo D, empezando con la selección polaca, quien creo que se va a quedar en la fase de grupos a pesar de contar con jugadores como Robert Lewandowski, como el portero Szczesny y como Zielinski. Creo que no será suficiente para que los polacos avancen en esta Euro 2024. Vamos a continuar con Países Bajos, la selección de Ronald Koeman, quien tiene grandes jugadores como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Memphis Depay. Creo que es una gran plantilla, tuvo un muy buen mundial, así que creo que Países Bajos pueden llegar hasta las semifinales. Ya tenemos a nuestro segundo semifinalista. Recordemos que Frenkie de Jong, el jugador del Barça, se va a perder esta Eurocopa debido a una lesión del tobillo, pero aún así creo que Holanda es uno de los grandes candidatos a llevarse esta Eurocopa. Continuando en el grupo D, tenemos a la selección de Austria, quien tiene grandes jugadores como David Alaba, Marcel Sabitzer. Creo que Austria sinceramente tiene un grupo muy complicado con Francia y Holanda. No creo que logre pasar, pero aún así puede tener una muy buena Eurocopa. Siguiendo con Francia y mi favorita a ganar esta Euro 2024. Sinceramente no creo que vaya a tener muchas dificultades para llevarse este torneo. Una selección con una plantilla absolutamente brutal, con jugadores que están acostumbrados a jugar juntos. Lleva una trayectoria ganadora de ya muchos años, es un equipo muy experimentado, con un entrenador que sabe lo que juega. Entonces creo que Francia va a ser muy difícil de parar para los demás equipos, no solo en este Euro, sino durante la próxima década. Creo que Francia va a dominar el fútbol internacional como lo lleva haciendo los últimos años. Seguimos en el grupo E, empezando con la selección de Bélgica, selección que a mí personalmente me gusta mucho, con grandes jugadores como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, así que vamos a ponerlo en los semifinalistas. Ya tenemos tercer semifinalista, la selección belga. Siguiente vamos con Eslovaquia, quien tiene jugadores como Milan Skriniar y Marek Hamšík. Vamos a ponerlo en la fase de grupos. Veremos si en la repesca esta selección consigue seguir avanzando. Y continuamos nuestro tier list con el grupo final, el grupo F, donde empezamos con la selección de Turquía, quien creo que puede tener un gran mundial. Y tenemos a nuestro último semifinalista, Turquía, que cuenta con grandes nombres como Çalhanoğlu, como Under, como Demiral, como Arda Güler. Tiene muchos jugadores, tiene una gran plantilla, no tiene tanta presión como otras selecciones como Inglaterra o Alemania. Entonces creo que Turquía va a ser la revelación sorpresa de esta Euro 2024. Seguimos con la selección de Georgia, donde tienen jugadores como Khvicha Kvaratskhelia, el jugador del Napoli. Entonces aún así creo que tiene un grupo en el que va a ser muy complicado pasar, así que vamos a ponerlo en la fase de grupos. Seguimos con la selección de Portugal, otra selección que creo que va a ser bastante decepcionante en esta Euro 2024. Creo que van a quedar eliminados en la ronda de 16, sinceramente, aún teniendo jugadores como Bruno Fernández, Bernardo Silva y el mismísimo Cristiano Ronaldo. Creo que es una selección que ha demostrado que no tiene trabajo grupal, que se cae en los torneos importantes, así que Portugal creo que va a ser, junto con Inglaterra, las selecciones de excepción de esta Euro 2024. Y por último vamos con Chequia, que aún con contar con jugadores como Patrick Schick o Vladimir Koufal, no creo que pueda pasar la fase de grupo de esta Euro 2024.
Y si te gustan estos videos, no te olvides de darle like, suscríbete, déjame aquí abajo en los comentarios tus predicciones, tus sugerencias y nosotros nos vemos en la próxima. Noisy out.